Patita Vicario trae la masterclass. Rugby, el show conducido por un forward. Rugby, Marcos va a tirar sus facts. Que la busquen abajo de los palos los muchachos de Scrum. Rugby. Esta noche puse Fox Sports, me puse mi picha de Flash Sports. Agarre la balada en el sillón, empieza a rugby la puta que lo parió. Rugby, Patita Vicario trae la masterclass. Rugby, el show conducido por un forward. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión del Show de Rugby. ¿Cómo andan? Estamos aquí, otra noche, otro fin de semana con un programón. Presento a mis compañeros de la mesa, mi nombre es Felipe. A mi derecha, muy a mi derecha como últimamente, porque tenemos muchos invitados. Últimamente, Agustín, el Patitas Vicario. Eso habla muy bien tener muchos invitados. Sí. Pero bueno, estoy muy contento de estar acá. Tengo muchas ganas de tener este programa, estoy contento. ¿Ustedes cómo están? Bien. Se sobrevive. Se sobrevive. Un fin de semana largo ha sido. Largo, sí, así es. Pero bueno, acá Vos estamos. ya desististe de jugar, ¿no? Este fin de semana, ya vuelvo el próximo. Volvés a tu capitanía. ¿Te Bueno, prevé? eso ya no depende de mí tampoco. Es Un lo poco que- sí, un poco no. Un poco sí, un poco no. Sí, Sí. pero sí. A mi derecha, más cerquita, te cuento una dinámica del programa. A él le inventamos un nombre y después digo su nombre. ¿Se te ocurre algo para decir ahora? Roberto, tiene cara de Roberto. Roberto. Cero Pablo Negro, Marco Negro. Es la primera vez que me dicen que tengo que ser Roberto, pero bueno. Ya me estoy encariñando con mi Sí, amigo. somos amigos. Muchos programas arrancando juntitos, así que contentos. Sí. Bueno, no tanto, Está pero ahí, bueno, hasta ahí. ¿Te tocaron la carita? Me raguñan un poquito. Ah, mirá vos, qué curioso, ¿no? Qué método curioso. Sí, raro. Sí, Un roce del deporte. sí. Y a mi izquierda nos acompaña uno de los grandes invitados del día de hoy, Pato Albacete, que presenta su libro, 1000 batallas. Vamos a hablar un poco con vos, Pato. Bueno, bienvenido, antes que nada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sos un reincidente de este formato. Estuviste en condiciones no tan buenas como estas, quiero decir, ¿eh? No, veo que se han mejorado mucho. Sí, hemos mejorado. Primero que nada, preguntarte por este lanzamiento. ¿Hace cuánto salió? ¿Cómo venís viendo la recepción de este libro que arrancó, creo yo, con un puntapié fuerte, que fue aquella nota en La Nación, que tuvo títulos rutilantes? Después nos metemos en ese tema. No, mirá, el libro lo lancé en febrero, junto con la editorial Planeta. Es algo que venía elaborando hace tiempo. Ahora recién la presentación oficial, digamos, no estuve tampoco tan conectado ni anunciando nada, porque recién la presentación oficial la hago este miércoles 16. Así que están todos invitados en Daín Espacio Cultural, ahí en Palermo. Ah, es entrada libre, digamos. Exacto. Ah, mira. Así que, bueno, vamos a hacer ahí la presentación oficial y ahí, bueno, seguramente haya un poco más de movimiento. Bien. Y te surge a vos la idea, vamos a decir, es una biografía. Vos relatás más que nada tu carrera deportiva. No lo terminé de leer porque es bastante largo. El martes me llegó, creo, por ahí. Pero es, digamos, un inicio deportivo y un poquito antes. Después te quiero preguntar también por tus épocas del punk. Muy interesante. Y es más que nada una biografía. ¿Cómo surge? ¿Quién tiene el puntapié para arrancar? Mira, yo nunca pensé en hacer algo así, no era algo que por ahí creía que podía llegar a interesar. Pero bueno, me contactaron de una editorial. Cuando dejé de jugar, me hablé un poco del proyecto, no estaba del todo convencido. Después hablé con
con quien iba a empezar a laburar en ese momento fue Jorge Búsico, nos pusimos un poco de acuerdo, empezamos a laburar y bueno, hubo varios eventos por los cuales no se nos llegó a concretar el libro y yo ya con mucho laburo hecho contacté a Planeta, me puse de acuerdo con ellos y decidimos lanzarlo porque vieron que había algo interesante. Bien. ¿Y la fecha de lanzamiento es por algún momento especial? ¿Sentís que está relacionada a algo con tu carrera, con un momento histórico también? No sé. No. Simplemente, bueno, que estaban las fechas bien, hacer las cosas tranquilo, preparar algo lindo y bueno, es como, en realidad pensábamos salir para al fin de año pasado, preferimos hacer un poco más tranquilo las cosas a nivel edición y tomarnos un poquito más de tiempo. Bien. ¿De dónde sale el título? 1000 batallas. Charlando bueno, yo el libro obviamente hubo un trabajo enorme de edición, de ida y vuelta, de notas, de desgrabaciones, de corregir textos, de un montón de cosas. Obviamente me ayudó un escritor que fue el que me ayudó a darle toda la parte por ahí emotiva o de descripción de los lugares para que el lector se sienta realmente en el lugar y ese tipo de cosas, que se llama Marcos Caruso, y charlando con él me dijo, bueno, para mí me sugirió, para mí un buen nombre sería 1000 batallas. Y pensándolo bien, la idea que tuvo me gustó y decidí ponerle ese nombre. ¿Cómo es el proceso de armar tu propio libro, vamos a decir? Y más si es una biografía que imagino que tenés que volver un poco atrás en el tiempo, en tu pasado, en todas las experiencias que viviste. Es un montón de recordar cosas, ¿no? Bueno, yo creo que alguien bastante memorioso, guardo recorte, guardo ese tipo de cosas bastante. Y bueno, fue un poco como volver al pasado, empezar a recordar cosas lindas, anécdotas, vivencias espectaculares me tocaron vivir con el rugby, y algunas más lindas, otras menos. Dar opiniones de lo que veo yo, de cómo siento las cosas, de cómo viví mi proceso. Más que nada eso, ¿no? Que algunos se sentirán identificados, otros no, pero yo lo único que hago es contar mi historia. Bien. ¿Qué removiste también desde la parte emotiva? Hablás mucho de tu familia, Carly y Checha, Sí, tus Cheche, viejos. sí. Cheche, perdón, Cheche. Hablás mucho de tus viejos ahí, digo, fue emotivo por ese lado, no sé, vas creciendo también, no sé. Sí, no, bueno, yo creo que traté de transmitir lo que le reconocí a ellos, ¿no? Creo que con las herramientas que tenían ellos en aquel momento, tanto a mí como a mis hermanos supieron darnos lo mejor que podían. Viste, siempre hay algo, podés decir, no, bueno, pero mi viejo no hizo. Bueno, siempre hay alguna forma de recriminación hacia los padres, ¿no? Los hijos. Pero creo que no, yo me quedo con el lado bueno de todas las cosas que pudieron aportarme, la educación, los valores que me inculcaron, y eso para mí fue fundamental y que marcó mucho mi vida. Mencionás eso del reproche a los viejos y lo quiero asociar con el mundo terapia, psicología. Usás un par de conceptos de la psicología, hablás de que sos un neurótico obsesivo, que es algo que viene directamente de ahí. ¿Hiciste terapia? ¿Cómo es tu situación frente a eso? Hago terapia hace bastante. Me gusta mucho, es como dedicar una hora por semana a hablar con un tipo objetivo de distintos temas. A veces a lo mejor que no tengo nada que hablar específico, y igual guardo esa hora por semana para enfocarme, para visualizar, para marcar objetivos. Y creo que es importantísimo, que todo el mundo debería hacer terapia. Después también me gustan terapias alternativas, hago biodecodificación, hago un montón de cosas, toda la parte... ¿Sos coach o no? Soy coach ontológico, sí. Mirá. Esotérica también me gusta, qué sé yo, hay un poco de todo, pero sí terapia toda la semana. ¿Sos religioso? Perdón. Soy creyente, no practicante. ¿De qué religión? Católico. Ok. No es una Católico novedad. apostólico romano. Bien. Esas costumbres de terapia y demás, ¿arrancó post-retiro o durante la carrera también? No, post retiro. Sí, durante la carrera nunca tuve la necesidad. O, bueno, no sé si la necesidad o la curiosidad, sí, por ahí trabajaba con una biodecodificadora, pero no era semanalmente, sino trimestralmente o bimestralmente.
pero siempre algo de terapia así. Y en tus clubes, en Toulouse, por ejemplo, ¿no había un psicólogo, coach y demás que les dé una mano y ahí o puedan tener una reunión, aunque sea también individual? Mira, a mí personalmente muchos de esos coach lamentablemente no me gustan. Y te explico el porqué. Bueno, yo estudié, soy coach ontológico, entonces creo que hay distintas ramas, ¿no? Claro. Pero está el coach que a vos te quiere imponer un sistema sin saber el contexto en el cual vos venís, cómo te criaste, cuáles son tus costumbres. Porque de repente en un vestuario vos tenés tipos de diferentes nacionalidades y diferentes realidades y te tenés que adaptar, ¿no? Primero tenés que, creo yo, identificar el problema, conocer cuál es el problema en el grupo y después a partir de eso plantear terapias para alcanzar ciertos objetivos o que el grupo mejore en algo. Cuando vos querés venir a imponer un sistema, porque muchas veces pasa eso en los clubes grandes, quieren los tipos ganar notoriedad y ser como el gurú del equipo, y ahí no funciona, porque el que quiere tomar protagonismo es el coach o el coach mental o lo que sea, y no debería ser así. Él debería pasar desapercibido y que tome protagonismo y se informe bien y que lleve una estrategia y que lo siga trabajando en el tiempo. Entonces creo que es difícil. Yo no he visto, sinceramente, en los clubes, por lo menos donde estuve, ninguno que diga, wow, este pibe, sí, con este sí me pondría a laburar porque creo que me puede ayudar. Siguiendo la línea del mundo terapia y demás, me llamó mucho la atención al principio cuando vos contás tus inicios en el rugby, vos como que das a entender que tocaste varios deportes y que en un momento vos te descarrilás en tu vida, vas por el lado del punk, parece muy interesante, tenés el pelo de naranja o algo así, empezás con la guitarrita, y el rugby te encarrila. Digo, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Sentís que fue positivo que el rugby te encarrilase en esa época? Yo creo que el rugby me dio mucha contención. No sé si me encarriló, tampoco era un delincuente juvenil, ¿no? Sí, me mandaba un par de cagadas, como cualquiera a los 14 años, no sé. Pero no mucho más que eso. No estudiaba mucho, era vago, me gustaba salir, empezás a tomar cerveza, o bueno, alguna pavada de la edad, pero tampoco era que era un demonio. No, Sí, lo que yo había arrancado a jugar al rugby a los 8, mi división se disuelve a los 10 años, y entonces en ese momento dejo. Siempre hice deporte, yo soy socio de Cuba, mi viejo es vitalicio de Cuba, así que yo nací siendo socio de Cuba, y siempre iba a Cuba, Palermo, hacía 1000 deportes, federado de tenis, un montón de cosas. Y en ese momento, bueno, seguí haciendo esos deportes. Jamás hubiese jugado en Cuba por mi hermano, jugaba en Manuel Belgrano, mi otro hermano había jugado también, o sea, me hubiesen matado. Y bueno, dejé, siempre los chicos en el colegio me decían, venía a jugar, de la camada más arriba. Y finalmente me mando un par de cagadas en el colegio. Mi vieja se iba de viaje a Europa con mi viejo, y entonces me dejaban a cargo de mi hermano y de mi hermana. Y mi hermano más grande estaba justo entrenando la M15, yo tenía edad un año menos. Sí. Vos siempre jugaste con una categoría más. Sí, siempre jugué una categoría más. Y bueno, arranqué con ellos, me hice amigos enseguida y ahí me enganché de vuelta. De hecho, vos debutás muy joven en primera, con Matreros, ¿es ese partido? Con Matrero, sí. Que te Sí, cagan sí. las trompadas, básicamente. Sí, un poquito. Pero está bien el derecho de piso. Un poquito, ¿no? Estaba el Vasco Bartemendía en esa época, todo ya grande, ¿viste? Y eran mañosos, malos. Pero bien. ¿Y Sí. qué te dio el rugby que no viste en otro deporte? Porque practicaste, dijiste otros deportes. ¿Qué hubo de diferente ahí? No, para mí la camaradería, el grupo. Creo que eso es fundamental. O por lo menos yo caí en un grupo bueno, donde la verdad, a pesar de puede haber distintos niveles de jugadores y demás, pero todos teníamos muchas ganas de progresar y eso, y creo que eso también te engancha, ¿no? Ver que todos laburan para algo, para un objetivo común. Entonces, bueno, cada uno da lo mejor de sí, y a mí me atrajo eso, el grupo, la unión, el compañerismo, bueno, los valores que tiene el rugby, tiene un montón, ¿no? Siempre y cuando uno los aplique para su vida todos los días, es un deporte hiperformativo. Yendo a la parte ya del profesionalismo, vos un poco salís de un contexto de club, de esto, de cercanía, que es más o menos lo que decís,
y pasás al profesionalismo donde hay cierta frialdad, es otro mundo, es otro país. Vos te fuiste muy chico. ¿Cómo transitaste esa soledad? Tuviste un par de objetos de apego, me parecieron simpáticos. ¿Y cómo fue ese tránsito de la soledad de tan chico? Es difícil, pero bueno, también llega una edad en la cual yo estudiaba y entrenaba, y en algún momento ayudaba por ahí algún verano en el estudio de mi viejo y eso, pero la verdad que no laburaba durante el año. Entonces llega un momento que si tenés 21 años y flaco empezás o a laburar o a hacer algo. Y había tenido varias propuestas ya para irme afuera, no había querido antes, no me sentía preparado y en un momento dije, bueno, acá tengo que una de dos, me la juego y me voy a jugar al rugby profesional a probar cómo me va, o me quedo acá y empiezo a laburar en serio. Y por ahí dándole menos importancia al rugby. Y bueno, decidí obviamente tratar de vivir mi pasión al máximo. Hay una frase muy popular en el periodismo deportivo, sobre todo en el fútbol, que es: el que es jugador toda la vida. ¿Sentís que es así también en el rugby? No, yo la verdad, muchachos, en eso soy mucho más desapegado. Creo que hay una etapa para todo, que hay que saber vivirla, que está buenísimo, ¿eh? Te digo, yo iba a entrenar y a veces estás muerto, cansado, con frío, nieve, todo, y lo único que pensaba es, si no te quejes porque estás yendo a entrenar, a jugar al rugby, y no te estás levantando todos los días a las 6 de la mañana para estar encerrado en una oficina. Entonces, yo lo revaloraba eso, pero creo que es una etapa. Para mí una persona es mucho más que un jugador de rugby. Tenés otros intereses, otras ambiciones, capacidad para hacer 1000 otras cosas. Entonces, para mí es limitante decir que alguien es solo jugador. No, sí, jugador, bueno, no, sos mientras te pones la camiseta, después no sos más jugador, la realidad es esa. Y después, bueno, vos tenés que ver qué otras actividades de tu vida te interesa desarrollarte o... me parece, a mí me da un poco de lástima cuando también se encierra la gente en un rótulo. O sea, este fue jugador de rugby, fue jugador de rugby. Entonces, ¿qué? No podés pensar, no podés tener una carrera, no podés crear, ser emprendedor. O sea, o mismo la gente, los exjugadores que te dicen, lo mejor de mi vida fue ser jugador. Y a mí, perdón, para mí en la vida hay cosas mucho más importantes. Fue una etapa muy linda y muy importante, sí, seguro, la re disfruté. Pero creo que en la vida hay cosas mucho más importantes que eso. Pero no es un gran abridor de puertas, más allá de, o sea, sin renegar, digo, pero es algo que es un entre importante, decir que jugaste en los Pumas, para mucha gente. Creo que está sobredimensionado eso. Sí, puede ser. Depende de la bola que vos le des al reconocimiento. Y después tenés que ver también para qué. ¿Te abre la puerta para qué? ¿Para algún negocio, así, para algo así? Sí, sí. Puede ser que te reciban porque sos conocido, entre comillas, o porque jugaste al rugby en los Pumas y qué sé yo. Pero si después, bueno, tenés un proyecto concreto, interesante, con cabeza, donde tengas todas las variables resueltas, te van a decir chao, gracias, se van a sacar la foto y listo, también está eso. Entonces, es relativo. Eso me parece que más son las relaciones humanas más que otra cosa. Cómo se desenvuelve cada uno, la gente con la que habla. Puede ser, de verdad, que alguna facilidad te dé, pero creo que es mucho menor a lo que la gente piensa. Hablaste del rugby como un refugio en tu momento, como el club, como el Belgrano y demás. Te fuiste solo a jugar afuera. ¿Encontraste algún refugio, algo que te ayude, aunque sea a pasar esa soledad de la mejor manera posible? Mirá, siempre lo lindo que tiene el rugby es que siempre estás acompañado, ¿no? Vivís mucho en grupo. Gracias a Dios también en los clubes en los que jugué había siempre argentinos, entonces eso te facilita un poco la integración. Yo me acuerdo a Colomiers, llegué, estaba Seba Rondinelli y Diego Gianantonio. Giananta se va a los 2 meses a Perpiñán y yo me quedo con Seba, que nada. Me acuerdo que era casi como mi papá, ¿viste? Seba tenía cerca de 30 años en ese momento, yo tenía 21 y me explicaba todo, me llevaba para todos lados. Y eso está buenísimo. Y después me tocó también un entrenador que estaba casado con una argentina. Y eso a mí me salvó, porque si no entendía nada. Entonces los primeros meses, yo llegué y empecé a jugar enseguida. Y me hablaba la charla técnica, yo estaba así. Entonces le tenía que preguntar a Seba o después decirle al pibe, ¿qué dijiste? Porque
Bueno, pero fue una linda experiencia. ¿A qué edad crees que maduraste? Que decís, soy un tipo grande ya. Creo que sigo madurando. Creo que no paramos de madurar todos. nunca. Pero hay un clic que notás en tu vida, en tu carrera. No. Creo que lamentablemente las cosas que te hacen madurar son las cosas complicadas que uno pasa en la vida, ¿no? Creo que es eso, sobre todo. Los golpes, las desilusiones. Creo que todo ese tipo de cosas te hacen madurar. Y en tu carrera tuviste varios. Muchísimo. Físicos y no físicos también. Sí, obvio. Sí. Pero el físico es una pavada. Descansás, te recuperás y listo. O sea, creo que es mucho peor lo emocional que lo físico. Para todo en la vida, para cualquier persona. Pero estuviste 15 meses afuera por una lesión de rodilla, la de la quebradura de la vértebra, la de la órbita del ojo, todas esas igual es menos grave. Sí, ¿O seguro. no afectan a lo psicológico? No, en el momento sí, porque tenés que estar preparado para superar ese momento, que es difícil. Yo la doble lesión de rodilla que tuve, mucha gente decía que no iba a poder volver a jugar. Entonces, bueno, en ese momento se te generan inseguridades y dudas, a ver si vas a poder volver bien o no, pero y ahí es donde tenés que tener la cabeza de no bajar los brazos y dar todo hasta el final. Después, a mí me decían que o me recuperaba bien después de la segunda operación o que probablemente tenía que dejar de jugar. Yo iba a probar todo para decir, bueno, si tengo que dejar de jugar es porque realmente no puedo más. Pero no me quería perder a los 26 años mi vida de rugby. Así que bueno, hice todo y gracias a Dios las cosas salieron bien. Bueno, después de eso viene 2007, salís campeón de Europa, salís campeón del top 14 varias veces también. Es un poco después de esa etapa, ¿o no? Sí, mi llegada a Toulouse fue en el 2006. Yo ahí vuelvo después de la doble operación de rodilla y después sí, ahí arranca todo, la etapa linda, digamos, hasta el 2012, 2013 de Toulouse. Miguelito. No, yo iba a preguntar por las secuelas post retiro de esas lesiones. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo terminás físicamente después de todo eso? Porque imagino que te pasa factura, está bien, lo recuperás, buenísimo, seguís jugando, pero eso después en algún momento me imagino que te llega a pasar una factura y debe ser duro. Sí, creo que cualquier jugador de alto rendimiento, en el alto rendimiento el deporte no es salud. Siempre estás buscando los límites y tratando de superar los límites, pero como a nosotros le puede pasar a futbolistas, atletas, tenistas, cada uno con su diferente intensidad. Lo que tiene el rugby por ahí es que además es un deporte de contacto y que, bueno, en algunos puestos como los 5 de delante sobre todo, se hace complicado. Sí, yo tengo 3 operaciones de un hombre, 2 de otro, 2 de una rodilla, 1 de otra, la nariz 10 veces, el orbital, todo. Hay días que me levanto y no puedo mover los brazos, no me puedo poner un saco solo, pero bueno, ¿viste? Porque nunca terminás de recuperar bien, siempre volvés rápido para... Y bueno, ahora también me tendría que poner a hacer ejercicio de recuperación que tampoco me dan muchas ganas, entonces bueno, tenés a veces dolores, pero... vas viviendo te acostumbras a vivir con el dolor. ¿Tuviste lesiones post jugar? Así que digas a una lesión grave. No, ¿puedo jugar? Sí. No, grave nada. Yendo a los Pumas, ¿en qué momento en los Pumas vos empezás a tener una voz que se empiece a escuchar, empezás a formar parte de un grupo de líderes? Yo creo que es, sobre todo después del Mundial 2007, que hay un gran recambio generacional y ahí, bueno, sí, empiezo a integrar la mesa chica, digamos, de los Pumas. ¿Quiénes integraban esa mesa chica en aquel momento? Y en aquel momento estaban Felipe, Corcho, Mario y yo. Felipe Contempomi, Corcho Fernández Lobe, Mario Ledesma y vos, Sí, Patricio. así es. Bien. Y esos Y a veces se sumaba Rorro en ese momento. que según en tu libro como no le gustaba mucho. No le gustaba mucho. Él había sido capitán en un partido contra Italia en Córdoba. Creo que los Pumas pierden 12-11 o 11-10, algo así. Y después de eso no quiso ser capitán ni estar en el grupo de líderes nunca más. Vos fuiste capitán, fuiste elegido por entrenadores capitán desde muy chico y te toca integrar así el liderazgo más grande después del 2007, que ya tenías 27, 28.
Claro. 26 tenía. Claro. ¿Cómo te sentías ante ese rol frente a tu grupo? Porque por lo que decís en el libro, como que tu único momento saliente de hablar o de exponerte así frente al grupo es en el año 2003, con lo de Abuelas de Plaza de Mayo, si querés también contalo. Y después como que das a entender que lo tuyo era más jugar medio soldado, digamos, ¿no? Sí, exacto, es que es así. Por ahí muchas veces después me pedían que hable o que opine, qué sé yo, pero yo la verdad cuando iba a entrenar, es más, odiaba los entrenamientos donde íbamos a entrenar y se cortaban los entrenamientos por explicar algo. Para mí teníamos que ir a la charla previa, ¿qué se va a hacer en el entrenamiento? No sé, pase, scrum, inline, listo, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, listo. ¿Cómo van a...? Listo. Y Así era en arrancar Toulouse. y llegar, entrenar, si hay que corregir algo rápido, se corrige, y si no, se explica antes. Son 15 minutos de reunión, salís y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, no hay que hablar nada, hay que ejecutar. Claro. Entonces, había momentos, sobre todo después del 2007, en los cuales se hablaba mucho en la cancha. De repente pasábamos 3 horas en la cancha porque 1 hora era de charla, te enfriás, viste, la gente se desconcentra, hay mala onda, después se cae una pelota y es un desastre. Entonces, eso evitaba todo ese tipo de cosas, ¿no? En Toulouse era así, obviamente, estaba muy bien preparado y obviamente el entrenador, cuando necesitaba de la opinión de algunos jugadores, los convocaba. Lo que él consideraba. Si era defensa, lo iban a convocar a Dusotoar, a Nianga y a no sé quién más, y si era... Bueno. Entonces... Ese era Guino Bes en Toulouse, puntualmente, digamos. Sí, y a Yannick Bru, que la verdad que él era muy metódico. Después en los Pumas, en ese momento, con Phelan, bueno, había todavía ese tipo de cosas que no estaban tan organizadas, y eso sacaba mucha energía. Sí. Pero sí, si no, a mí me gustaba ir, entrenar, no hay nada que decir. O sea, vamos muchachos, entrenamos como hay que hacer las cosas, nos volvemos y seguimos, después disfrutamos, nos reímos todo, pero el entrenamiento a cara de perro. ¿Y por qué crees que se frenaban esos entrenamientos? Y tal vez porque no estaban tan bien preparados, había cosas que no estaban claras para los jugadores, por ahí para el entrenador sí, pero para el jugador lo puede entender de otra manera, entonces esas reuniones hubieran impedido que se generen esos malos entendidos en el entrenamiento, porque había personalidades fuertes también, estaba Mario, era un tipo que cuando las cosas no salían bien podía ser contestatario. Y Tati, como era amigo de Mario y eran muy cercanos, era difícil que entonces de repente, sin quererlo, porque lo hacían por el bien del entrenamiento, no digo que lo hagan por el mal, pero se hacían charlas eternas de discusión de cosas que no se tendrían que discutir en la cancha, se tendrían que discutir antes o definirlas antes. Y eso es lo que manifesté yo un poco antes del Mundial 2011 cuando nos juntamos en Pensacola con el resto de los líderes. ¿Te gustó la decisión del Tati como entrenador por esos años? A mí no me molestaba, yo no opino de los entrenadores. Pero hoy visto en perspectiva. Yo creo que a lo mejor hubiese sido más que no tenía Tati la experiencia suficiente como para agarrar un seleccionado nacional, y esto es lo que opino yo, personalmente. ¿Por qué? Y porque Tati nunca había jugado profesionalmente al rugby, entonces no sabía ni cómo se manejaban las temporadas, cómo iban los partidos, cuánta pretemporada tenés, qué exigencia, qué carga horaria en la semana de entrenamiento tenés. O sea, era mucho desconocimiento para un equipo que por ahí estaba que había logrado algo interesante en el Mundial el año anterior y que por ahí estaba para pegar un salto. Pero también tenía algo muy positivo, que era un tipo muy respetado. Porque Tati Phelan es un tipo muy respetado. Entonces, nada, bueno, eso. Yo te digo, bueno, por ahí técnicamente no tenía la experiencia porque había entrenado 1 año casi nada más antes de agarrar los Pumas, pero sí era un tipo muy respetado y que transmitía otros valores. Eso está bueno. Lo que me llama la atención es que incluso en esa época, ya entrados en los 2000, casi 2010 te diría, seguía el mismo problema histórico de la UAR y de los Pumas en general, que era amateurismo versus profesionalismo. Como si fuese un estigma que no se pueden sacar, ¿no? O sea, incluso con Argentina presentando equipos profesionales, que era Pampas 15 en su momento, que le iba bastante bien, o sea, tenía un buen desarrollo. De hecho, vos en el libro decís, me sorprendía cómo llegaron los chicos Sí. de Pampas que Pensacola pre-2011 no les costaba como a nosotros en 2007. Exacto. ¿Y por qué la UAR
el debate todavía seguía vigente del amateurismo y profesionalismo? Qué sé yo. La verdad, yo creo que vamos a ser realistas, creo que la UAR no estaba capacitada para encarar los campeonatos y las cosas que quería encarar. En ese momento, claro, ¿eh? Yo hablo de ese momento. Esto es pre-championship, decís. Exacto. Ok. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Simplemente no había una estructura en la UAR de sociedad, donde hubiese gente responsable de cada área, no había eso. Entonces era muy difícil todo. De hecho, hubo un desfalco que se conoce, público conocimiento, sale una nota del diario de $3 millones y nadie sabe quién fue, porque un pibe tenía firmas para todo. Entonces, ¿Eso eran los cheques? sí. ¿Era lo de los cheques de Lenard? No, los cheques de Lenard era otra cosa. ok. Lenard, en un momento, como que le daba una subvención, digamos, a la Unión Argentina de Rugby, y la Unión Argentina de Rugby con eso lo que hacía era pagar a los viaticados Sí. que había en ese momento, que arrancaban. Había profesionales y viaticados, a los viaticados le pagaban con lo que daba el ENAR. Bien. ¿Se cobra por jugar en los Pumas? Se cobra por partido, Ok. sí, por partido jugado. No hay un contrato. Hay viáticos y premios. El viático es la semana de entrenamiento, que ahora no sé los montos de cuántos son, la verdad, no importa. Y después los que están convocados, los 22 que están convocados al partido, cobran un premio por partido. ¿El mundial también? Mundial también. ¿Es esa parte o no? Según entiendo. Ese es como ya es una estructura distinta. No sé cómo habrán negociado ahora, ¿no? Claro. Por ahí le cambió todo. Yo te digo cómo era En en su ese momento. momento. ¿Y era relevante el tema del pago en los Pumas o ya con vestir la camiseta era honor suficiente? Bueno, ahí está el problema. Básico, de cuando se arranca el Rugby Championship. ¿Por qué? Nadie juega a los Pumas por la plata. Nadie. De hecho, la mayoría de nosotros teníamos más quilombo por ir a jugar que por quedar, o sea, y no es que ganábamos, no es que hacíamos diferencia. ¿Ok? Generalmente hasta perdidas. Entonces, ese es un tema. Pero ¿qué pasa? La UAR se aprovechaba de eso, digamos. ¿Por qué? Porque cuando arranca el Rugby Championship había una cláusula que para que los Pumas puedan jugar en 2012, el Rugby Championship por primera vez en la historia, lo tenían que hacer con los mejores jugadores de los Pumas. Los mejores jugadores de los Pumas estaban en el exterior en ese momento, porque no había ni franquicia, no había nada. Nada. Entonces, ¿qué hacía la UAR? No negociaba con los clubes. Dejaba que el jugador se desenvuelva por su cuenta. Entonces, yo estaba solo, tranquilo. Toulouse me dejó ir a jugar al Rugby Championship. Me dijo, no hay problema, nosotros te queremos igual. Me firmaron 4 años más. O sea, no tenía ningún problema. Pero había chicos, sí, que tenían hijos, familia, que estaban hace 6 años en una ciudad de Francia, que el club le estaba diciendo, che, si te me vas a ir 4 meses no me servís. Me vas a volver hecho mierda después de jugar contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Si no te lesionás, te pierdo 4 meses, llegás, te tengo que dar descanso, a la semana te vas a la ventana de noviembre, no te tengo hasta... Dice, y entre vos y, no sé, y Pepe, y bueno, Pepe lo tengo todo el año. Entonces, Y ahí la UAR te da garantías a vos como jugador de, no sé, el seguro, no sé cómo no funciona. había nada. En ese momento lo no había cuento, nada. por eso lo cuento yo. De hecho, nos juntamos, a mí me empiezan a llamar un montón de jugadores que estaban en fin de contrato para preguntarme, che, ¿qué está pasando? Y no se sabía nada. Y tenemos una reunión en marzo, que ahí yo en el libro cuento con detalles esa parte. Imagínense que para la reunión la orden del día la escribí yo. O sea, imagínense la preparación de la UAR, que no tenía ni la orden del día preparada. La orden del día es la estructura de lo que se va a hablar, Lo que digamos. se va a Pues yo lo hablar, leí y exacto. me costó entender qué querías decir. Es como que vos seteaste... Vos vas a una reunión y el orden del día es los temas que se van a tocar en la reunión, los cuales ya fueron informados previamente, y que, bueno, cada uno debería asistir a esa reunión con respuestas. Claro. O con temas ya previstos, digamos, ¿no? Para terminar de definirlos ahí. ¿Sentís que había cosas que la UAR en ese momento no quería tocar de los temas que vos querías proponer?
Yo creo que la UAR se portó mal en ese momento con los jugadores, los dejó desamparados. Y decían, y jugaban con eso. Bueno, igual todos van a hacer lo posible porque todos quieren jugar para los Pumas, que es la realidad. Pero vos no podés dejar al jugador desamparado cuando te comprometiste a jugar el Cuatro Naciones con los mejores jugadores, porque los neozelandeses, los sudafricanos, los australianos sabían perfectamente quiénes eran los mejores jugadores de los Pumas. No era que ibas a poder poner un equipo B o A y iba a pasar. ¿Vos dónde parabas cuando te tocaba esa etapa previa de preparación al Championship? ¿Dónde vivías? Yo estaba en Toulouse en ese momento. No, en Argentina, cuando te tocaba venir. Yo ¿Dónde estaba podías parar? y acá en algún departamento, lo de mis viejos, depende la semana, me iba a Pilar, un par de veces entrenamos en Belgrano, así que me quedaba durmiendo en Pilar, tengo casa allá, así que dependiendo dónde estábamos me movía, pero la verdad que yo estaba cómodo, veía a mi familia, a mis amigos, tenía mi auto, dormía en mi casa, me hacía de comer mi mamá a veces. O sea, Claro, pero no es que estabas en un lugar puesto por la UAR, era tu casa, digamos. mi casa. Los que venían a un lugar puesto por la UAR eran los chicos del interior. Claro. Que ahí es donde vos, que eso lo dijiste varias veces, incluso en el programa el año pasado, que estaban en condiciones que vos identificabas que no eran las mejores. Y no, claro, nos entrenábamos 8 o 9 horas por día y de repente los pibes estaban 11 en una casa con un auto para los 11, dormían en colchones pata cabeza en el piso, tenían 2 baños, uno no les andaba, cada tanto no les andaba internet. Y me parece que no son condiciones. Había chicos que tienen hijos, familia, querían hablar con sus hijos con el iPad a la noche y no podían. No sé, nos íbamos de gira, muchachos, a Nueva Zelanda y Australia y querían llevar un kinesiólogo solo para 28 pibes. Entonces, no sé, Manuel Verano tiene un kinesiólogo hoy. ¿Entendés? Entonces vos vas a hacer la gira más difícil para un seleccionado nacional y querés llevar un solo kinesiólogo para ahorrarte cuánto. Mientras lo leía, me surgía que a la vez que vos crecías y también te ibas ganando un lugar más preponderante en el equipo, es al mismo tiempo que vos empezás a identificar todas estas falencias que ahora estás diciendo. ¿No crees que el hecho de estar en un rol de liderazgo y esto es así, incluso vos lo encontrás en tu libro, que deja a Pichot, porque a la larga vos siempre ponderaste a Pichot como un buen líder, un buen capitán y demás, ¿no crees que al haberse Sí, la desilusión de Agustín es cuando él pasa como dirigente y se da vuelta como una media, básicamente. Porque como jugador él defendía otra cosa, se peleó Sí. cuántas veces con la dirigencia. Y todos lo bancamos en ese momento. Entonces, después cuando él pasa como dirigente, uno dice, bueno, ahora que él está como dirigente vamos a tener una mejor comunicación. Y no. Entonces es raro. Pero lo que digo es, ¿no será que vos te estabas empezando a dar cuenta de más cosas por este lugar que vos tenías? Obviamente, a medida que vas creciendo y vas ocupando un rol mayor, me pasó en Toulouse también, que terminaba puteando con el presidente yo, con Thierry, ¿no? Porque siempre éramos, si estaba Thierry era capitán indiscutido, y si no era yo el subcapitán. Y a veces Yannick Nianga también. Y nos reuníamos los tres, pues somos muy amigos. Pero entonces, obviamente pasás a discutir cosas que exceden al rugby, ya no te concentrás solamente en jugar. Tenés que estar concentrado en que el equipo esté concentrado, tenés que se cumpla el plan de juego, tenés que los contratos, sí, obvio, te desgasta, es un montón, pero bueno, son los roles que se ocupan normalmente y que pasan todos los equipos. ¿Y por qué Pichot se dio vuelta como una media? Y porque pasó a ser dirigente y en lugar de escuchar más de cerca los reclamos de los jugadores para tratar de hacer las cosas mejor, se hacía el boludo, privilegiaba la dirigencia o se hacía el boludo. ¿Con qué intereses? No sé con qué interés, pero la realidad es, cuento varias cosas en el libro, varios ejemplos, no los quiero repetir todos, pero dejar desamparados a los jugadores en las negociaciones, con los contratos con los clubes de afuera, decirles, bueno muchachos, esto es así, el que quiere viene y el que no, no. ¿Viste? Son cosas que se tendrían que haber hablado de otra manera, tocado los temas de otra manera. Darle seguridad a los jugadores. Y el grupo de jugadores que era más afín a él, que era parte de esa mesa chica que vos conformabas, no se veía desfavorecido por estas situaciones también. ¿Por qué no salían a quejarse? Ahí está. ¿Vos sabés por qué? No, por eso te pregunto. Bueno, ahí está. Vos estabas ahí adentro. Ahí está, no sé.
Yo puedo pensar cualquier cosa, pero obviamente yo me imagino que hay algo de intereses, ¿no? También. Hay mucho interés en el rugby profesional. Ya sea por pertenecer, por estar ahí, por figurar, por egos, por contratos, por un montón de cosas. ¿Puede tener que ver con la torta publicitaria, que es uno de los temas que también abordás? Seguramente. Vos pretendías como democratizar esa pauta y había gente que la cooptaba. Yo Eso es no más o menos- pretendía democratizar nada. Yo lo que quería es que se hagan bien las cosas, muchachos. Ok, ok. O sea que, boludo, vas a jugar un campeonato, decís vas a jugar con los mejores jugadores, ¿no? Bueno, habla con cada uno de ellos, ocupate de ayudarlo para negociar con el club, dale opciones. Bueno, mirá, a lo mejor reducís un poco tu sueldo en el club y hay un premio, no sé, que te puede compensar, o si te llegás a lesionar el seguro te va a cubrir. Respuestas claras para un cambio enorme que era en el rugby profesional y que nadie sabía para dónde disparar. Entonces, y después, cuando estuvimos acá ya en la preparación, que haya una mejor preparación, muchachos. O sea, está bien, pero vas a jugar, vas a correr la Fórmula 1 y te dan un fitito. Entrenamos en el SIC sin desmerecer a nadie, que nos prestaban la cancha, estaba buenísimo todo. Pusieron 2, 3 mancuernas, pero no eran condiciones muy precarias para enfrentar una competición así. Y la UAR estaba recibiendo 10 palos pounds por año. ¿Y cómo puede ser que por este reclamo que es sensato, digo, te hayan apartado o te haya pasado lo que te pasó? Hay algo más. Y porque le tocaban la cola a alguien que no le gusta que le toquen la cola. De hecho, él cuando asume como vocal, hay una carta que manda, nos manda a los líderes, yo la tengo la carta, que fue la primera vez que él se expuso, porque antes no tenía ningún puesto en la UAR, Agustín. Se pone como vocal y tuvo que informar que tenía convenios comerciales con al menos 10 sponsors de la UAR. Entonces, ¿qué onda? ¿Ese es el momento donde vos considerás que él se da vuelta con una media? Yo, desde que pasó a ser dirigente y vi que no nos respondía con autenticidad ni celeridad, o no nos podía haber dicho, creo que había la confianza por ahí, no conmigo, pero con Juan Hernández, con Fernández Lobe, con Tepumi, podría haber dicho, mire muchachos, estamos en bola, ayúdennos a hablar con los chicos. ¿Viste? Creo que había la posibilidad de manejarse de otra manera. Bueno, no lo hicieron. ¿Vos no estabas metido en la parte publicitaria también? ¿No tenías sociedades comerciales a través de Sports Excellence and Excellence? Yo, en un momento, lo que hace Nico Vasdedios, que fue jefe de prensa de la UAR muchos años, conocía mucho de los chicos, nos llevábamos muy bien con él, es un amigo. Yo pasé tantos años con él en el seleccionado, desde juveniles hasta mayores, que ya es un amigo. Él se fue de la UAR y cuando se fue puso un emprendimiento que se le ocurrió, bueno, empezar a ser como manager de algunos jugadores, manager comercial, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Le conseguía contratos a los jugadores y nos vino a hablar a un par de jugadores. Yo le dije, sí, Nico, dale, yo te banco. Y varios hicimos lo mismo. Nos juntamos, creamos como un consejo directivo, si querés, que éramos 15 jugadores, Sí. con los cuales dijimos, bueno, si vamos a hacer algo juntos, que todos tengamos la potestad de decidir, ver para dónde lo queremos encaminar el proyecto. Nico estuvo de acuerdo y se pusieron algunas reglas. Por ejemplo, que iba a haber un pozo común. Entonces, que si a mí me llamaban para una entrevista, yo iba a poner un porcentaje en ese pozo común y entonces nos iba a convenir a todos los que integrábamos el grupo. Y a su vez, siempre hay 2, 3 figuras que convocan más, pero Nico le decía, bueno, pará, en vez de mandarte a Albacete solo, te mando a Albacete, Figalo y Margallo, no sé. Y íbamos nosotros. Entonces, ¿En esa época se pagaban las entrevistas? no, pero había por ahí. Estamos cagando nosotros. No, había por ahí acciones comerciales de otro tipo. Publicidades, ¿viste? Cuando antes del Rugby Championship, en esos momentos hay publicidad de marcas o había muchos chicos que no tenían convenios con los botines y se pagaban los botines ellos. Nico iba, les negociaba con las marcas de botines y Nico ahí no cobraba ni comisión, porque muchas veces decía, no, este contacto ya lo tenías, así que no te lo cobro. ¿Entendés? Entonces, era un proyecto re sano. Obviamente, me integré eso y después lo dejamos hacer.
Pero era como que Nico manejara mi imagen, que yo le daba la potestad claro, de manejar mi imagen. pero no era socio de ese proyecto también. Era una SRL y vos necesitas 2 socios. Iba Claro. a firmar Manucho Cariza porque no iba a firmar yo. Y como Manucho ese día tuvo un inconveniente, terminé firmando yo, pero el proyecto era de Nico. Yo lo único que le dije a Nico es, para quedarme tranquilo, que mi hermano sea el contador. Entonces de esa manera yo me aseguro de que no haya ningún problema. ¿Entendés? ¿Y no sentís que hay un conflicto de intereses? Yo desconozco totalmente los montos, pero digo, por ahí se ponía en juego mucha plata de los sponsors que trae uno versus los sponsors que trae el otro. No hay un conflicto de intereses. No había conflicto de ninguna manera porque si no era un sponsor de la UAR vos no lo podías usar, tenés reglas para respetar que se respetan, o sea, y pasa todo el tiempo. Pero no, era un simple, hay miles así, hay miles de jugadores O sea, que eran trabajan con dos agencias con el agentes mismo comerciales. sponsor. No, porque por ahí, si el sponsor de la UAR era Ford y Nico iba a ver a Volkswagen, por ejemplo. Pero no es que no se podría, según lo que No estás se diciendo. puede con la camiseta de los Pumas, no se pero puede. vos sí podés. Pero personalmente, Bien, a bien, título personal, obviamente que podés. Bien. Todos los jugadores, de hecho, tienen agentes comerciales y, por ejemplo, las publicidades en las que vos ves a los jugadores actuales, Sí. salvo que sea sponsor de la UAR y que sean mandados por la UAR, los vas a ver que no salen con la camiseta de los Pumas. Esas son marcas personales. Perfecto. Y hay muchas marcas. Lo tuyo iba por ese lado, digamos. Exacto. Yo no me voy a meter con los sponsors de la UAR si ya eran sponsors de la UAR. Y después sale un decreto donde la UAR se queda con los derechos de imagen de los jugadores. No, la UAR pretende quedarse Ah. con los derechos de imagen de los profesionales que estaban en Argentina en ese momento. Yo me entero, obviamente nadie sabía de esto porque nosotros estábamos afuera, así que lo que iban a firmar los chicos de acá profesionales, yo me entero por el Flaco Faría, íntimo amigo mío, me dice, che, nos quieren hacer firmar esto. Y yo lo leo, les decían que tenían que usar sí o sí todos los botines, marcas, todo de la UAR, en ese momento estaban ahí, que tenían que presentarse a 15 presentaciones por año de cualquier sponsor, obligados, bueno, y no sé cuántas otras cosas más. Y era una ridiculez, porque muchos de esos chicos después se iban a juntar con nosotros, y yo no había firmado ese contrato con la UAR. Yo podía tener la marca de botines, de hecho yo tenía Adidas, la marca de botines que quiera, mi contrato personal. En Francia, por ejemplo, también tenés presencias con los sponsors obligatorias. En el año te hacen 8 o 10 presencias con sponsors, en los cuales tenés que adaptarte a la actividad que te toque. Pero 15. O sea, era una locura lo que les estaban pidiendo. Y por nada. Entonces, bueno, Eso no había una remuneración no extra. había una... Era solo por el hecho de estar en los Pumas. Exacto. Y entonces yo ahí lo que digo, no, pará, no es justo. Si lo de afuera lo podemos tener, ¿por qué lo de Argentina no? Si después nos vamos a juntar y entramos toda la cancha para el mismo equipo. Toda la misma regla para todo. ¿Entendés lo que digo? Y el quilombo se te da cuando lo expones esto después del Rugby Championship 2012, que es el primero, Sí. que hablas con la nación. Sí. Yo lo hablé todo esto con la dirigencia, ¿eh? Siempre cara a cara, siempre me calentaba las reuniones por distintos motivos. Porque era difícil ponernos de acuerdo. Y cuando terminó el Rugby Championship me vinieron a ofrecer, hay un tipo de la Nación, un periodista que sabía toda la interna que estaba pasando, y vino a ofrecer para hacer la nota, yo le dije que sí, le avisé a Corcho que lo iba a hacer, que era el capitán. Sí. Yo le dije, vos ya sabés qué pienso, pero para mí es lo único que va a hacer mover acá, que nos den bola, que mover el avispero, y le di la nota. Y de ahí se rompió todo. Y ahí se rompe todo, sí, porque nadie se supo aguantar la presión. ¿Qué te dijo Corcho ese día? Cuando vos le dijiste eso de la Nación. Me dijo que vaya, le dije, ¿querés venir a la nota? Y me dijo, vení, si estás acá, vení, acompáñame. Dice, no, anda tranquilo, le digo, vos ya sabés lo que pienso, lo voy a decir. Dice, sí, bueno, lo único no te zarpes. Se zarpó igual. No me zarpé nada, muy educadamente expresé todo. Después les puede gustar las formas o no, porque después nadie atacó los problemas de fondo, porque todos los problemas de fondo la UAR salió a admitir que fueron todos verdad. En una conferencia de prensa meses más tarde. Lo que discutían eran las formas. ¿Qué formas? Que te cortaste solo por ahí. No, porque no les gusta estar expuestos, es eso nada más. Porque la realidad de lo que conté fue así y lo admitieron ellos mismos.
Entonces después si le gustan las formas o no, y ya es otro tema. Ahora, si yo lo hablé con vos personalmente, y vos no me diste bola, o te hiciste el boludo, o pateaste los problemas para adelante, y después yo, ¿por qué yo no puedo salir a contar lo que pasó? ¿Porque te va a hacer quedar mal a vos? ¿O te da vergüenza que cuente lo que hiciste, cómo actuaste? Ese es el problema, estás con el culo sucio. Ese ¿No es el quedaste problema. muy solo en eso? Porque tus compañeros, o sea, estaban viviendo la situación, pero, o sea, no es que salieron todos en No, manada. igual yo no, porque, bueno, yo decidí exponerme porque no tenía miedo y decidí exponerme solo. Sí, había muchos que pensaban como yo y muchos que no. En realidad la gran mayoría decía que pensaban todos igual, pero, y ahí viene el pero, que es cuando todos se guardan como anteojos, por poner los huevos arriba de la mesa es difícil. Se acuerdan como antiguos se vuelve. Bueno, hay pero, no, porque tienen miedo de quedar afuera, tienen miedo de no pertenecer más, de no poder estar más en el equipo, más en la foto, más en no tener contrato, no poder viajar, lo que ustedes quieran. ¿Y eso lo entendés? ¿Lo esperabas o medio que te defraudó? No, de algunos jugadores me defraudó, de muchos lo esperaba y muchos no tenían nada que ver. Por ejemplo, vos en esta pelea no podías involucrar a los más jóvenes que no tenían nada que ver y que acaban de llegar al seleccionado. Yo jamás hubiese pedido que alguien de los más jóvenes se exponga, porque no les corresponde a ellos. Sí, de alguno de los más grandes me decepcionó, obviamente. Juan Fernández López, sobre todo. ¿Valió la pena? No me arrepiento de nada. Pero, o sea, Valió la pena, perdiste obviamente. un montón de cosas también en el camino. ¿Qué perdí? Un montón de cosas. ¿Qué? ¿Para vos qué perdí? Poder vestir la camiseta de los Pumas. ¿Y qué más? Y eso es bastante. ¿Y vos qué darías por vestir la camiseta de los Pumas? Y yo soy un choto, la verdad. Bueno, pero ¿qué darías por vestir la camiseta de los Pumas? Y mucho. ¿Qué venderías tu esencia? No, ¿Lo que pensás? no. Bueno, boludo, lo mismo. Para mí hay valores inquebrantables y hay cosas que no. Si yo sé que vos estás durmiendo como el orto, vos sos del interior. Y después antes de entrar a partidos, porque pasa, nos agarramos y te digo, nos rompemos la cabeza, somos hermanos. Nos matamos el uno por el otro. ¿Vos qué me decís? No, que no. Bueno, vos me vas a decir, estás el boludo que yo estoy durmiendo hace 2 semanas en un coso, no me pasaste ni a ver, no me preguntaste ni cómo estaba, no te preocupás por mí, y después me decís que somos hermanos, porque nos ponemos en el. No, tenés que estar cuando estoy mal, también pelea por mí. Ayudame. ¿Llegaste a sentir algo así adentro de la cancha? ¿De sentirte raro? Sin duda, con muchos jugadores. Pero bueno, es así, después entras a jugar y cada uno juega a dar lo mejor, ¿no? Pero sí, hay jugadores con los cuales no te sentís identificado. Más allá A ustedes les de. debe pasar en sus equipos, no te sentís identificado con todos los jugadores con los que jugás. Podés tener buena onda, mala onda, puedes ser re divertido y todo, pero cuando entras a jugar, que te sentís conectado, o que sentís que dan lo mismo que vos, o que se rompen o tienen la misma actitud que vos, y no son todos. ¿Y le bajó un poco el precio a lo que significaba para vos representar al seleccionado? No, lo que significa para mí representar a la selección sigue siendo lo que siempre pensé. Para mí era ser una imagen de mi familia, de mis amigos, de representarlos bien, de defender a la camiseta con pasión y dando lo mejor que pudiera. No siempre me salía, pero para mí era eso. ¿Y crees que generó un cambio, aunque sea positivo para vos, todas estas denuncias que hiciste? Me quedé tranquilo. Creo que peleé por algo en lo que creía y que para mí había que hacer. Yo vivo el rugby de esa manera. Entonces, no entiendo, no entiendo, pero el tema, lo único que reclamaba eran mejoras, para que el equipo esté mejor, para que los jugadores del interior estén mejor, para que se hagan las cosas mejor, para que dejen de la dirigencia hacer lo que quiera y escuchar por una vez a los jugadores, que haciendo cambios mínimos se podía estar mucho mejor. Es que nadie prestaba atención finalmente. Estaban interesados en otras cosas. No se priorizaban los Pumas. Tanto a vos como a Pichot les haría la misma pregunta. Y es ¿para qué? A él le preguntaría por otras cosas, pero a vos es, ahora sale el libro, presentás esta semana y exponés un montón de estas cosas y otras tantas. Después, ahora, si querés, comentamos cortito aunque sea, pero ¿para qué estás contando esto ahora?
el ahora lo entiendo también por esto que dijiste, que estabas primero con una No, editorial. bueno, es que el tema es ese. Muchachos, no se enfoquen en el quilombo nada más. Eso fue parte de mi vida. Yo cuento un montón de cosas ahí que son re lindas, re interesantes. Mucha gente que me imagino le gusta el rugby, que no las ha vivido jamás y se va a enterar de detalles, de vivencia, de pensamiento, de gente con la que me encontré, de lugares donde estuve que no lo puedo creer ni yo. Entonces hay un montón de anécdotas y cosas lindas de mis comienzos en los cuales muchos se sentirán identificados porque es un club chico, como el que vive un montón de gente todos los fines de semana. Entonces hay un montón de cosas más, no lo reduzcamos nada más que ese quilombo. Entiendo que esa parte llame la atención. Y es que Entiendo. nombraste a Contempomi. Pero, el bueno, coach de los Pumas. pero no, porque Scout de los Pumas es hoy. Es una coincidencia. Yo no me voy a poner a ver si él es coach de los Pumas hoy para ver cuándo saco mi libro. Y cuando se vaya. No, está bien, pero Entonces- no es ignoto que, ¿entendés? La fecha, los momentos. Uno no lo puede desembarazar de eso. Sí, porque no tiene nada que ver. O sea, yo estoy hablando del pasado, de lo que pasó. Estoy contando por primera vez mi historia con detalles y con cautos y estoy tratando de llevarlo al lector a que entienda los lineamientos y mi pensamiento con ciertos hechos que fueron ocurriendo que lo van a poder guiar hacia el pensamiento que le quiero transmitir. Pero él tiene que tener esa información para poder entender lo que me pasaba a mí por la cabeza. ¿Y vos crees que eso no podría lacerar la hegemonía? Qué profundo. Qué profundo. Explícame qué querés decir con lacerar la hegemonía. Perdón. Te lo leíste ayer eso, ¿no? No, ¿Lo leíste no, en no. un libro ayer? No, a mí me gusta escribir. El próximo, si querés, te lo escribo. No, pero. No, en serio, si ¿no crees que puede afectar a los que están hoy? Porque vos no sos gobierno hoy. Pero no deberían afectar a los que están hoy. Si yo estoy contando algo que pasó hace años, muchacho. ¿No tuviste que una es- carta de documento? No. Y si la tuviera, la voy a responder. Ahora, yo tengo pruebas de todo lo que digo. Muchas están en el libro. Sí, hay textuales. Bueno, exacto, todo eso existe. Entonces, que me venga a acusar a alguien es complicado, porque yo estoy bien preparado. Pero bueno, si lo quieren hacer, tienen todo su derecho. Ahora, como yo tengo el derecho de contar mi historia, y no debería por qué influir hoy. Yo además hoy no digo nada, yo los chicos los veo muy bien, han tenido un gran año, hay mucho potencial, veo muchos jugadores muy interesantes y con posibilidad de crecimiento enorme. Yo a los Pumas quiero que le vaya bien, pero tampoco voy a dejar de contar mi historia porque hoy uno de los tipos con los que yo pude haber tenido diferencias es entrenador de seleccionado. Yo estoy contando mi verdad. Y además yo me comí muchas, hermano. Muchas veces que hablaron, dijeron cualquier pavada, nada. Bueno, está bien. Ahora me toca a mí. Pero de vuelta, no nos enfoquemos solo en el quilombo. Hay un montón Está bien, de te cosas. toca a vos, pero por eso vuelvo a mi pregunta. ¿Para qué? Yo no lo hago para nada, es para contar mi historia. Al que la quiere compartir y le interesa lo lee, y al que no le interesa no la compra. Esto es un país libre. Entonces yo estoy contando mi historia. Evidentemente debe haber gente que le interesa porque el libro lo compra bastante gente. Y habrá otra gente que no le interesa o que pensará que soy nabo o lo que quieran o que... Bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Es así. Pero mezclar, y no, pues yo aclaro bien, fue en ese momento y lo hago con... Todo tiene un propósito. Sí, concretamente lo de Contepomi, lo de los vidrios en la mano después de un tercer tiempo en Newman, es para decir que para vos no era bueno como líder y no representaba tus valores. Gran jugador. Pero no dejás de estar contando que tuvo un- No, pero eso es de público conocimiento y se conoció en su momento. Salió en blogs, salió en un montón de blogs Ok. en internet. Te puedo decir los blogs si querés, pero no vale la pena. Entonces, es algo que se comentaba. En el rugby todo se sabe, muchachos. Ustedes por ahí no se acuerdan. Bueno, Éramos muy chicos. éramos chicos. Pero salió. Entonces, yo ahí lo que quiero contar, hablando de esto, no es solo para ensuciarlo a Felipe. Felipe fue crack de jugador y sin duda integra el 15 de todos los tiempos de los Pumas, sin duda. No tengo duda de eso. Ahora, como líder, y yo pensaba distinto en muchas cosas y tenía rispideces. ¿Cómo las trato de manifestar? Y dando ejemplos claros. Bien.
¿Por qué? Porque si para mí vos sos el capitán del seleccionado argentino, en ese momento vos jugabas en junio y noviembre las ventanas. Nada más, tenías 6 partidos por año como mucho. Él tuvo un fin de semana libre, se vino a Argentina. Antes de una gira complicada, en un periodo de transición complicado, decidí salir a la noche, perfecto. Te pones en pedo. ¿O no? Te caes, te cortás la mano. ¿Te parece? ¿Por qué no te vas a dormir? Sabés que te viene una gira complicada, que sos el líder, hay un espejo para todos, que va a venir los únicos 3 partidos de ese semestre que vas a jugar con los Pumas. Creo que si fueses un tipo comprometido y con la cabeza puesta en eso, no salís la noche anterior, antes de viajar. Me parece a mí, yo lo hubiese hecho como capitán. Yo en Toulouse, por ejemplo, no hacía eso, no hubiese hecho eso. Después, ¿con qué autoridad moral vos te dirigís al equipo y le decís, muchachos, hagamos las cosas bien, entrenémonos, nos salgamos? Eso es lo difícil. No lo critico como jugador. Después, si él podía salir el viernes a la noche y el sábado jugar bien, a mí no me importa, yo no soy el papá de él. Yo digo lo que generaba una imagen así en el grupo. Sí, es verdad. En parte tenés razón. Por otro lado, me llama la atención de vos sos un tipo muy auténtico y que te pongas en ese lugar de ese cuestionamiento. Me llama la atención. ¿Qué te llama la atención? Que juzgues ese accionar. Yo no lo hubiese hecho tampoco igual. Yo estoy más de tu lado. De todas maneras, es raro. Es raro. Pero jugar ese accionar, ¿te parece raro? Sí. No, bueno, a mí me parece lógico, ¿no? Uno asume responsabilidades que las tiene que respetar. Entonces vos asumís una responsabilidad de ser capitán de los Pumas, que es un montón, que se lo merecía, ¿eh? Tenía los pergaminos más que suficientes para hacerlo. Pero también creo que está bueno. Yo esto lo hablé con Felipe, cara a cara. De hecho, lo cuento en el libro también. Estaba bueno de dar otra imagen. ¿Por qué? Porque para no generar ruido en los más jóvenes sobre todo. Y para eso tenés que tener una conducta intachable, me parece. No te digo ser el mejor en todo, porque nunca vas a ser el mejor en todo. Siempre va a haber alguien que corre más tiempo, más rápido, que patea mejor, pero vos tenés que demostrar 100% que estás dedicado 100% al seleccionado de la cabeza. Vos estuviste en muchos otros equipos muy consagrados. ¿No hubo algún caso similar con un capitán que medio que tenía alguna No. situación parecida? No, nunca. Bueno, para mí un gran capitán. Bueno, yo tuve varios capitanes. Lisandro Arbizu fue un capitán de la puta madre para mí. Un tipo que hablaba poco, pero que en la cancha era un monstruo. Nico Fernández Miranda. Thierry Sotoar, un monstruo. Un tipo que no necesitaba ni hablar. Te miraba pero es todo lo que te digo. En la actitud, en la preparación, en el compromiso, tipos intachables. A mí me gustaba ese tipo de capitán. Me quedó, además de esto último, me quedó picando que dijiste Felipe entra en un 15 ideal de la historia de los Pumas. ¿Te animás a hacerlo así? ¿No? Te cago el... ¿Me cagás el bloque? Sí, no. Bueno. No, es muy difícil, es muy difícil. Se mezclan sentimientos, viste, emocionales, de amigos, de con quién te gusta jugar. No, prefiero Bueno, no. está bien. Una más difícil, ¿te meterías a vos? Tampoco, yo creo que uno no tiene que hablar de uno. Yo jamás hablaría de mí si me metería o no. Eso creo que lo tiene que decidir el público. Está muy bien. Porque es así. Pensar de acá.